24º domingo del tiempo ordinario. Lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 11 y 13 al 14. Salmo 50. Lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 32. Gloria a ti, Señor. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre de buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en búsqueda de la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense, se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Jesús continuó: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los 2. El hijo menor juntó todos sus haberes y unos días después se fue a un país lejano. Allí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con las bellotas que daban a los cerdos, pero nadie se las daba. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos asalariados de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Estaba aún lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo besó. Entonces el hijo le habló: Padre, he pecado contra Dios y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo. Comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a su casa, oyó la orquesta y el baile. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado sano y salvo.
El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el ternero gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día, queridos hermanos, la liturgia de la palabra vuelve a hacernos preguntas muy fuertes a todos nosotros. ¿Qué clase de cristianos, qué clase de católicos, qué clase de personas espirituales o religiosas somos cada uno de nosotros? Le dice Dios a Moisés: baja, porque tu pueblo ha vuelto a pecar. Se ha hecho un becerro de oro y dicen que ese becerro de oro soy yo. Baja inmediatamente, porque yo tomaré venganza sobre ese pueblo que me ha desobedecido, porque también aparte de pecador es un pueblo rebelde. Pareciera que el libro del Éxodo hace un pequeño rayos X, hace un tac completo de cada uno de nosotros. Como seres humanos, queridos hermanos, nosotros somos pecadores. Y no solo nos basta desobedecer o estar en contra de la voluntad de Dios, sino que además de eso somos rebeldes. No queremos acatar las voluntades de Dios, pero sobre todo no queremos acatar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, para que nosotros vivamos alegres y felices. Nos encanta vivir momentos difíciles y complicados y después nos encanta echarle la culpa a Dios, culpar a cualquier otra persona menos a nosotros mismos, que somos quienes hemos iniciado con aquella situación que nos ha llevado a consecuencias. Y somos tan rebeldes que no solo cuando Dios nos llama la atención, cuando nos corrige, cuando nos invita a recapacitar, somos tan rebeldes que no volvemos a acercarnos a Él, no le volvemos a orar, nos hacemos los indiferentes. Pareciera, ¿verdad?, esos jovencitos que pasan de los 15, 16 años y que llegan a los 25, 30, 40 años renegando de Dios y diciendo: yo no creo en Dios, si Dios existiera no existiera el hambre, si Dios existiera no hubiera esto, no hubiera lo otro. Y muchos de ellos viven unas vidas tan pero tan complicadas que no hacen nada para manifestar a Dios en la vida de ellos y en la vida de los demás. Dicen: si Dios existiera no hubiera tanta hambre en el mundo. Claro, Dios existe. Y el hambre no solo es quitar el hambre no solo es una tarea de Dios, también es una tarea de cada uno de nosotros. El problema es que a nosotros nos gusta portarnos tan rebeldes con Dios que nos gusta dejarle todo que lo haga Dios. Primero Dios que me permita esto, primero Dios que pueda hacer esto, primero Dios que pueda hacer lo otro, pero no mueves ni un dedo. No haces lo posible por cambiar. Primero Dios, yo voy a cambiar, sí, pero
¿Qué haces por cambiar? ¿Qué haces por ser diferente? ¿Qué haces por convertirte? Y en lugar de acercarte a Dios, te pierdes. ¿Por qué? Porque la rebeldía es tan fuerte que te aleja. Hay hijos que hace mucho tiempo no hablan con su papá, no hablan con su mamá. ¿Por qué? Porque de la última discusión que tuvieron, se comportaron de una manera tan rebelde que piensan que no hablándole a sus papás solucionan todo, sin saber que están perdiendo su tiempo. Y al final, cuando su papá o su mamá hagan falta, ahí están llorando encima de las tumbas y pegan gritos, alaridos. ¿Por qué? Porque fueron malos hijos. Y lo mismo nos sucede con Dios, somos rebeldes con Dios. Especialmente cuando Dios nos pide cambiar nuestro corazón, cuando Dios nos pide cambiar nuestros pensamientos, cuando Dios nos pide cambiar nuestras actitudes, cuando Dios realmente nos pide conversión a nosotros, y nuestra vida se vuelve en contra totalmente de Dios. ¿Por qué? Porque queremos vivir nuestra vida en libertad, decimos. Ay, es que si voy a la iglesia ya no voy a poder ir a bailar. Es que si voy a la iglesia no voy a poder hacer esto y esto otro. Y prefieres mejor que el mundo te acabe, que el mundo te termine, y eso es tan natural, es tan normal. No creas que eso te hace una persona diferente. El problema es cuánto tardas en poder volver nuevamente a Dios. ¿Y cuánto tiempo pierdes sirviendo al mundo en lugar de servir a la humanidad y servir a Dios? Por eso le dice Dios a Moisés, por eso voy a destruir a este pueblo, por pecador, por rebelde, y haré de ti un gran pueblo, le dice a Moisés. Y Moisés entonces viene y le dice, Señor, ¿cómo será posible que después de que este pueblo ha visto tus prodigios, ha hecho grandes prodigios para liberarlos de Egipto, vengas y los asesines en el desierto? Vengas y los extermines en el desierto. No será posible, Señor. Porque entonces todos los demás pueblos dirán, miren, Israel salió de Egipto, su Dios lo liberó solo para exterminarlo en el desierto. Y recuerda sobre todo, Señor, la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de ellos iba a surgir un pueblo numeroso. Y le dice Dios en favor de la promesa que he hecho, no destruirá el pueblo. En favor de las promesas que Dios hace en cada uno de nosotros, Dios te conserva. Y aunque tú no quieras creer en Dios, y aunque tú no estés a gusto como Dios te tiene y con lo que Dios te da, Dios se preocupa por ti. Y Dios te da lo necesario para vivir. Y no eres tú quien encuentra a Dios, es Dios quien te encuentra a ti. ¿Qué piensas esconderte de Dios? Si vas a lo profundo del abismo, ahí está Dios. Si vas a lo más alto del cielo, ahí está Dios. ¿Para dónde corres si Dios está en todo lugar? ¿Qué piensas esconderte de Dios y del pecado que cometes en contra de Él? ¿Piensas esconder tu rebeldía, tus caprichos delante de Dios, si Dios todo lo ve y te conoce hasta lo más profundo de tu ser? Si Dios es tu creador, Dios es tu hacedor, por lo tanto de Dios no puedes escapar, y aunque tú digas no creo en Dios, Dios sí cree en ti. Porque si Dios no creyera en ti, no te hubiera dado la oportunidad de vivir, no te diera la oportunidad de vivir actualmente. Porque a Dios le es tan fácil como hacerte dejar de que respires. Pero Dios cree en ti y en tu conversión. Dios cree en ti y en tu cambio. Dios cree en ti y en tu renovación. ¿Por qué? Porque es Dios
el que te busque en la condición de pecado y de rebeldía en la que te encuentras. Por eso San Pablo, cuando escribe la primera carta a Timoteo, San Pablo le confirma lo que estamos diciendo actualmente. Yo, le dice Pablo, yo era pecador, yo era perseguidor, yo exterminaba a cristianos, le dice Pablo, pero posiblemente obraba bien en algunas cosas. Y por esas obras buenas que hice, Dios me dio la oportunidad de recibir el perdón del Señor de señores, del Rey de reyes, de aquel que está en el reino de los cielos. Me permitió que Él me perdonara, que Jesucristo me perdonara y que a partir de su perdón yo ahora predico la buena nueva de conversión. Tú que eres pecador y que en estos momentos estás de rebelde con Dios, piensa, ¿qué cosas buenas hacías? Tú que posiblemente te has alejado de la iglesia porque has tenido problemas, has tenido dificultades, porque posiblemente las personas a tu alrededor no te tienen confianza, porque posiblemente hablaron mal de ti, te levantaron alguna calumnia y no quieres saber más nada de la iglesia, no quieres saber más nada de las comunidades, no quieres saber más nada de los hermanos. Piensa cuántas obras buenas has hecho y por las cuales Jesucristo sigue buscándote y sigue tocando a la puerta de tu corazón. Porque si tú no estás convencido de lo bueno que eras, Jesucristo sí está convencido de ti, de tu bondad y de lo bueno que le saliste al Señor para transmitir esperanza, para transmitir bondad, para transmitir generosidad. Y por eso Jesucristo permite que a pesar de que en estos momentos estés lejos de Él, no le ores, no vayas a misa, no hagas nada por tu fe. A pesar de todo eso, el Señor sigue estando a tu lado y bendiciéndote. ¿Por qué? Porque Dios en Jesucristo nuestro Señor anhela y espera que tú regreses, que tú vuelvas, porque tú eres importante para Dios. Tú eres importante para el quehacer del plan de salvación que Jesucristo trazó por ti y por muchos hermanos que gracias a tu fe, a tu entrega, a tu caminar, han transformado su vida. El detalle está, querido hermano, que muchas veces te llenas de rencor, te llenas de resentimiento, te llenas de tantas cosas sin darte cuenta que en el fondo quien se hace daño eres tú. ¿Por qué? Porque las personas que te han hecho mal, las personas que te han dañado, posiblemente continúan en el quehacer de la iglesia, posiblemente continúan allí. Pero ¿sabes qué? En el fondo, sin buscar ninguna razón de venganza, ninguna razón de resentimiento o de rencor, al final el Señor te quiere a ti, porque tú eres importante para Él. Y si Él permitió que esas personas hablaran de ti sin que se les secara la lengua, sin que les pasara algo, a pesar de todo eso, Jesucristo lo permitió. ¿Para qué? Para hacerte valiente, fuerte, sólido y para que te dieras cuenta que tú no eres cualquiera ante los ojos de Dios. No somos cualquiera, queridos hermanos. Nosotros ante los ojos de Dios somos importantes, somos valiosos, somos lo mejor para Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha creado, porque Él nos hizo con sus manos, porque Él puso nuestro corazón así como lo tenemos.
¿Por qué guardas rencor en contra de tu hermano? ¿Por qué lo haces así si al final quien pierde eres tú? Porque tú eres el que te llena de resentimientos, el que te llena de rencores. Y posiblemente aquella persona fue nada más un utilizado. ¿Para qué? Para ponerte la prueba, para ponerte la dificultad, para ver si realmente lo que tú le decías a Dios y lo que prometías a Dios de seguirlo, posiblemente ese hermano o esa hermana fue a quien Dios le permitió que el mal lo utilizara o la utilizara. ¿Para qué? Para causarte daño, dolor, sufrimiento. Lo que se te olvida a ti es que Dios está abierto a esperarte a que vuelvas, a que regreses. Dios te espera con paciencia. Dios es como aquel hombre que al regreso del camino al que ha llevado aquellas 100 ovejas, cuando ya las va a guardar en el redil, cuando ya abre el redil y empieza a contar 1, 2, 3, y ve la de color, ve esta, ve la otra, y se da cuenta que no son las 100 que debe de tener, sino que son 99 nada más. Imagínate la desesperación de aquella persona, especialmente si las ovejas no son de él y la que se le perdió es una oveja que le han dado para que la cuide. Entre las 5 ovejas que él tiene, 95 son para cuidar, son el trabajo que hace, y de esas 95 que tiene que no son de él, se le pierde la oveja de aquella persona que le dice cuídemela, de aquella persona que es bien difícil de tratar porque no le gusta que se las descuide, no está tan apegada a esa oveja, a esas ovejas. Y aquel hombre se siente hecho pedazos. El detalle está que aquel hombre, a pesar de sentirse hecho pedazos, a pesar de verse hecho pedazos, a pesar de su desesperación, no se queda contemplando las 99 ovejas en el redil. Muchos de nosotros, con nuestra manera de ser tan farisaica, tan así, tan cómoda, tan fácil de ver la vida, nos hubiéramos quedado en el redil esperando que llegara la oveja de regreso, como muchos hermanos nuestros, que saben de un hermano que está enfermo, que saben de un hermano que ha caído, de un hermano que está pasando problemas y dificultades, y ahí lo dejan. Algún día va a regresar el hermano, dicen, y ni lo van a visitar, ni lo llaman, y cuando lo ven ni le saludan, se vuelven indiferentes ante él. ¿Por qué? Porque pensamos que ya no vale lo mismo que yo valgo. ¿Cuántos hermanos nuestros, cuando tú ya no eres alguien importante, por así decirlo, dentro de la iglesia, cuando ya no eres coordinador, cuando ya no eres subcoordinador, cuando ya no tienes ningún cargo, muchos hermanos te ven de menos, ni te saludan, te desprecian? Y eso sucede en todos los ámbitos. Igualmente sucede con muchos sacerdotes, con muchas religiosas, que por diferentes motivos dejan de ser sacerdotes, dejan de ser religiosas. Y las personas dicen, no, lo ven indiferente. Y hay mucha gente, ¿verdad?, que a los sacerdotes, especialmente con los sacerdotes, les empiezan a decir su nombre, sí, normal. Y dicen, no, es que ya no es sacerdote, ya no es padre. ¿Quién les ha dicho a ustedes que no es sacerdote?
Si el sacramento que recibe el sacerdote es un sacramento indeleble, o sea, imborrable. El sacerdote desde el momento en que es consagrado al Señor, desde ese momento hasta el momento en que tenga que estar ya sea en el cielo o tenga que estar castigado en el purgatorio o tenga que irse al chimbolero, seguirá siendo sacerdote, porque ese sacramento existe. Posiblemente no tenga un título jerárquico, pero sigue siendo sacerdote por su sacramento. Es como que si un matrimonio sacramentado decide separarse y aún no se ha muerto la esposa, aún no se ha muerto el esposo sacramentado y decide juntarte con otra persona. He allí el pecado de infidelidad. Es allí el pecado que cometes en contra del sacramento. ¿Por qué? Porque ese sacramento se termina. El sacramento del matrimonio se acaba con la muerte de uno o del otro. Con el sacerdote no sucede lo mismo. El sacerdote es sacerdote para toda la vida. Eternamente es sacerdote. Que te dé pena que ya no esté en el altar, que te dé pena que ya no esté siendo utilizado por ti, porque al final solo lo utilizabas porque nunca te acordabas de él, porque si aguantaba hambre o pasaba necesidad, no te importaba. Lo que te importaba es que era que te hiciera la misa como querías, a la hora que querías, en el momento que querías, que te confesara cuando querías, etcétera, etcétera. Para utilizarlo sí, pero para bendecirlo no. Y entonces aquel hombre se ve afligido de la oveja que se le ha extraviado y sale a buscarla por el desierto, sale a buscarla. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deberíamos de hacer lo mismo? Buscar a las ovejas que se nos extravían, a las ovejas que se nos pierden porque no sabemos qué ha ocurrido con ellos. No sabemos si están aguantando frío, si están aguantando hambre, si están enfermas, si están golpeadas, no lo sabemos. Pero somos tan cómodos que ni eso nos interesa. Aquel hombre que se ha dado cuenta que ha perdido una oveja sí le interesa y va en búsqueda de ella, la encuentra, la carga entre sus hombros y le dice a todos los que están a su alrededor: miren, había perdido esta oveja y la he encontrado. ¡Qué alegría para Dios! Cuando cada uno de nosotros, queridos hermanos, hace el rescate de una oveja que estaba perdida, que estaba extraviada, y que nos preocupamos por ella y que gracias a la bondad misericordiosa de Dios ha regresado. Y que a pesar de nuestra condición de pequeñez, a pesar de nuestras fragilidades, Dios nos utilizó. ¿Para qué? Para que por medio de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras bondades, de nuestras buenas obras, esa oveja regresara. ¿Has sido tú de los hermanos que han hecho regresar a una oveja? ¿O has sido tú de los hermanos que han hecho que las ovejas se pierdan, se retiren? ¿O eres de esos hermanos que tira piedras para que la oveja se vaya y se retire totalmente? ¿Qué tipo de pastor has sido? Segundo, dice el Señor en la otra parábola, una mujer tiene 5 monedas y cuando las cuenta se da cuenta que solo tiene 4. Ha perdido una. Enciende una vela, comienza a barrer
Cuando a uno, ¿verdad?, se le pierde alguna moneda o algún documento, uno empieza, ¿verdad?, a buscar entre los documentos, entre los libros, a ver a dónde encuentra lo que se le ha extraviado. Y uno pasa una vez en un lugar, pasa otra vez, 2, 3, 4 veces. Hasta que al fin lo encuentra. Aquella mujer donde encuentra aquella moneda se alegra, dice el Señor, y va y le dice a todo mundo que ha encontrado la moneda que se le había extraviado. Fíjense, el valor del trabajo en la oveja. Ahora el valor de lo económico, lo valioso, lo que para el mundo se considera valioso, ¿verdad? Esto quiere decir entonces que nosotros, queridos hermanos, si bien es cierto, valemos más que una moneda de oro, más que una moneda de plata, qué alegría hay en Dios y en los ángeles, dice el Señor, cuando regresamos a Dios. Y volvemos nuevamente a lo que reflexionábamos anteriormente. ¿Cuántos hermanos nuestros eran nuestras monedas de oro, verdad? Ay, que el hermanito no sé qué, que la hermanita no sé cuánta, que el hermanito fulano, que la hermanita fulana, ay, mientras estaba en el liderazgo, ay, el hermanito, ay, el hermanito. Pero por alguien que dijo algo, por alguien que habló y ese hermano ya no pudo continuar, o ahora lo vemos indiferente. Ay, el hermano no quiere regresar, pues que no regrese. Ay, es que miren, si ese hermano regresa, yo me voy. Ay, es que si esa hermana regresa a liderar, yo me voy. Porque aquí no cabemos los dos, aquí no cabemos las dos. O se va él o me voy yo. ¿Por qué? Porque hemos perdido el sentido del valor que tiene el ser humano. Hemos perdido el valor al ser humano. Y pensamos que el ser humano no vale nada cuando lo vale todo. Si no lo valiera todo, Jesucristo no hubiera pagado precio de sangre por ti y por mí. Por eso es que valemos. Y por eso, aunque la gente ya no te vea como moneda de oro para caerle bien a todos, tú debes de continuar. ¿Por qué? Porque lo valioso no está en lo que la gente te ve o en lo que la gente piensa de ti o en lo que la gente habla de ti. Allí no está lo valioso. Lo valioso está en tu corazón y en cómo sirves al Señor y en cómo te entregas al Señor y en cómo estás enamorado del Señor y del quehacer de la evangelización. Ahí está tu verdadero valor. Tu precio, tu valor no lo ponen los hermanos. ¿Por qué? Porque nadie sería capaz de dar un precio por ti. ¿Por qué? Porque tú vales mucho más que una moneda. Dios te busca a ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vuelvas nuevamente a brillar. Que le incomode a la gente que brilles. Eso no es problema tuyo. Como la historia de los dos sapos y la luciérnaga. Están dos sapos en una quebrada y de repente una luciérnaga. Ustedes saben que las luciérnagas tienen lucecitas, encienden y apagan. Y un sapo se le queda viendo y la sigue, y la sigue, y la sigue, hasta que estira su lengua y se la come. Ustedes saben que los sapos por naturaleza no comen luciérnagas. Ellos no comen luciérnagas. Por naturaleza no comen luciérnagas. Y el otro sapo escandalizado le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Por qué te comiste las luciérnagas si nosotros no comemos luciérnagas? Así que le contesta el otro sapo, me la he comido porque su luz me incomodaba.
¿A cuánta gente le incomoda tu luz? Le incomoda tu brillo. Y por eso para mucha gente prefiere mejor que estés perdido, que no vuelvas, que no regreses. Y por eso la gente entre más habla, sabe que de esa manera no vas a regresar, no vas a volver. ¿Por qué? Porque eres tan frágil, eres tan corazón de pollo, que si la gente dice por razón y respeto a que la gente no siga cayendo en tentación, tú ya no te acercas a la iglesia sin saber y sin darte cuenta que la gente de esa manera no tiene cura, y no lo hace porque no sea valiente y fuerte, sino que lo hace. ¿Por qué? Por debilitarte a ti, para que tú no vuelvas nuevamente a poner un pie en la iglesia. Y por eso mucha gente se niega a escucharte, por eso mucha gente se niega a escuchar palabra de Dios, por eso mucha gente se niega a escuchar mensajes, reflexiones. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta el brillo de la luz de la palabra del Señor. Y por eso a muchos hermanos no les gusta que seas católico. ¿Por qué? Porque tu brillo es tan fuerte y tan sorprendente, especialmente cuando te has confesado, cuando has comulgado, cuando has ido a misa de todo corazón. Brillas de una manera tan especial que a mucha gente no le gusta ese brillo. Y por eso hay mucha gente que insiste, insiste, insiste que te cambies de religión, que te cambies de fe, que cambies tu manera de ser. ¿Por qué? Porque les incomoda el brillo que tú reflejas en su oscuridad, en sus tinieblas. Pero para Dios, tú sigues brillando y sigues valiendo mucho, no pierdes el valor delante de Dios, a pesar de que en estos momentos, como te dije, estás de rebelde y estás de pecador. Dios sigue estando allí pendiente del momento en el que digas: se llegó el momento, Señor, y ahora regreso nuevamente a tu servicio, regreso nuevamente a la iglesia y vuelvo nuevamente a recomenzar. Me sacudo el polvo, me sano las heridas, me sobo las rodillas de esta caída y me levanto y vuelvo adelante, vuelvo a caminar. ¿Por qué? Porque no soy yo y mi fuerza, sino eres tú, mi Señor, con las fuerzas y la valentía que tú me das para poderme levantar y para poderte buscar y para poder nuevamente regresar contigo. Tercera parábola. Un padre tiene dos hijos y al menor de ellos le dice: padre, ¿no crees que pueda repartir la herencia que me toca con mi hermano? Y yo la quiero, padre. Y el papá vende una hacienda y reparte los bienes entre el hijo menor y el hijo mayor. A los días que el padre le ha entregado su herencia, prepara todos sus haberes, dice el Evangelio. O sea, prepara todos sus cachivaches, prepara todas sus pulgas, sus garrapatas, prepara todo para irse de la casa. Y se va a un lugar lejano, dice el Evangelio. Allá gasta toda su fortuna. Y es que miren, cuando uno tiene dinero le salen amigos, amigas, le salen personas buenas, le salen cientos de personas. Cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes un puesto, cuando tú tienes un nombramiento importante, medio mundo es amigo contigo, medio mundo habla contigo. ¿Por qué? Porque medio mundo le interesa lo que tienes, no lo que eres. Y lo mismo le pasó a aquel joven. Va con suficiente dinero en la bolsa y se encuentra todo tipo de amigos, y especialmente los amigos vividores. ¿Cuántos jóvenes, verdad? ¿Cuántos jóvenes cuando ya empiezan a trabajar, empiezan a tener amigos vividores? ¿Y hoy qué te vas a sacar?
¿Y hoy qué te vas a dar? ¿Y hoy qué vas a dar? ¿Ya? Y empieza mucha gente a vivir de ellos. Y no crean que son amigos. También personas que dicen que los aman, viven de ellos. Yo me recuerdo una vez que a alguien en su primer trabajo, como a los 15 días, ¿verdad? De haber iniciado a trabajar, esa persona, nadie lo quería, nadie. Así como lo escuchan. Ninguna novia le salía, ninguna muchacha le hacía caso. Pero una vez empezó a trabajar y tenía un bonito trabajo, rápido consiguió novia. Y le decimos con unos amigos, ya ves, rápido conseguiste, ¿quién va a ser? Dueña de tus quincenas. ¿Por qué? Lo que nos narra ahora el Evangelio. En vez de preocuparse por salir adelante, por tener sus cosas, por ayudar en su hogar, en su familia, lo primero que hacen es buscar quién se preocupe por gastar ese dinero que ganan. Llámese amigo, llámese novio, novias, llámese como ustedes lo quieran llamar, que al final son como los zancudos, solo chupan sangre. Solo les encanta aprovecharse de ti. Y cuando ya no tienes nada, los amigos, las novias se desaparecen. A menos que sea realmente la persona que Dios ha marcado para ti, se mantiene ahí en tus pobrezas. Pero de lo contrario, si es una mujer vividora, si es un hombre vividor, al verte sin nada, se va de tu lado. ¿Por qué? Porque tú lo permitiste así. Porque tú compraste su amor. Porque tú compraste su cariño. Porque tú comprabas su amor, su cariño. Comprabas todo. Comprabas vicios para tus amigos. Los comprabas. Y cuando ya no tuviste para comprar, se fueron de tu lado. Y no solo se fueron de tu lado, hablaron mal de ti, hablan mal de ti, que ya ahora ya no eres igual, que ya eres diferente. ¿Por qué? Porque ya no pueden aprovecharse de ti, porque ya no tienes nada de dónde sacar. Aquel joven, al verse en esa situación, consigue trabajo cuidando cerdos. Como ustedes saben, los cerdos, a pesar de que usted lo pueda tener en un chiquero bien limpio, bien aseado, el cerdo tiene la peculiaridad del mal olor, de los mosquitos y de tantas cosas, ¿verdad?, que produce el cerdo en olores. Y aquel joven, después de tenerlo todo, después de tener tantas cosas, le toca vivir en esa condición. Muchas veces nosotros, después de tener a Dios en nuestra vida, de haber sido monaguillos, de haber sido del grupo de adolescentes, de haber sido del grupo de jóvenes, nos tiramos al mundo y entonces nos agrada tanto el olor del mundo que apesta el mundo como la pestilencia de los cerdos. Pero nos agrada estar ahí. Alguno puede decir, sí, es que fue a trabajar por necesidad. Sí, posiblemente fue a trabajar por necesidad. Pero ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la razón de esa consecuencia de esa situación? El haber desperdiciado lo que tenía. ¿Cuántos adolescentes, cuántos jóvenes desperdician su vida en el mundo de los vicios? En el mundo del mujeriego, en el mundo de la mujer que le encanta mucho a los hombres. Desperdician su vida. Y es como que se estuvieran cuidando cerdos. El pecado llega a un punto en que ya no te hace sentir ni experimentar ese olor fétido que tiene el pecado, el olor horrible que tiene el pecado. Y te acomodas.
Y tan fuerte es esa acomodación que tienes en el pecado, que dice el Evangelio que aquel joven al experimentar necesidad de comer, quería comer de lo que le daban a los cerdos. Como ustedes saben, los cerdos nunca levantan la cabeza, siempre andan con la cabeza agachada y buscando qué rascar, buscando qué comer. Y normalmente, a pesar de que sean cerdos muy bien cuidados, es desperdicio lo que se les da. No es otra cosa. No es que yo a mis cerditos les doy suero, les doy esto, lo otro. Sí, el suero es el desperdicio de la leche, que ya le sacaron queso, crema, requesón, etcétera. Desperdicio. A pesar de que le dé solo suero. Y a veces el pecado nos ha metido tanto a nosotros así y tan profundamente que sentimos que allí estamos bien en el pecado. Y por eso el que es mujeriego, infiel, dice, ay, qué pegue tengo con las mujeres. Es que a mí todas las mujeres me quieren. ¿Por qué? Porque ya te acostumbraste a comer de la miseria. Ya te acostumbraste a comer desperdicios. Igualmente la mujer. Te acostumbraste a comer desperdicios, porque no te conformas con tu esposo y empiezas a tener uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro. Igualmente, el que tiene la enfermedad del alcohol, el que anda en el alcohol es capaz de robar, es capaz de hacer cosas que no van de acuerdo a su integridad de hombre o de mujer o de mujer. El que anda en las drogas es igual. Es capaz de hacer cosas que antes no hacía, las hace. ¿Por qué? Por la necesidad de estar ahí sumergido en el mal. Y por eso aquel joven experimentaba las ganas de comer de lo que le daban a los cerdos. Hasta que un día se le prende el foco. Hasta que un día se da cuenta de que no puede continuar así. O sea, llegó a tocar fondo y miren hermanos, tocar fondo no es experimentar solo el lodito del fondo, experimentar, tocar el fondo es cuando ya realmente no ves una chispa de luz, no ves realmente que puedan las cosas ser diferentes, porque algunos dicen, no, es que yo ya toqué fondo, sí, pero sigue siendo igual. Cuando toca fondo cambias. Cuando toca fondo te transformas, te renuevas. Dice el esposo, no, es que yo ya toqué fondo y ya no vuelvo nuevamente. Y a los días está nuevamente con la infidelidad. Igualmente la esposa, no, ya voy a cambiar, yo ya toqué fondo. No, a los días nuevamente vuelve a caer en la tentación. El alcohólico, no, ya toqué fondo. Ya mi hígado se hizo pedazos, ya no voy a volver a tomar. Y al menor descuido, vuelve a tomar. Y así, y así. Como el que dice, no, ya no voy a contar chismes, ya no voy a contar chambres. Y a los días le cuentan algo muy interesante y vuelve nuevamente a caer. ¿Por qué? Porque no ha tocado fondo. Porque tocar fondo es la oportunidad que tienes de convertirte, de transformarte y de ser verdaderamente a alguien renovado, alguien nuevo, alguien diferente. Muy bien, aquel joven toca fondo. Y dice y piensa, ¿cuánta gente que trabaja en mi casa de mi padre tiene comida de sobra? Y yo aquí aguantando hambre, pasando penurias, pasando necesidades. Ya sé, dice aquel joven, me levantaré y volveré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. No dice el Evangelio cuánto tiempo se tardó.
en irse desde donde estaba hasta su casa, no lo dice. No dice cuánto tuvo que caminar, pero imagínense que cuando llegó, imaginémonos por un instante, llegó, iba ya con ampollas en los pies, iba todo arraposo, con el pelo largo, todo barbado, bigotón, todo así acabadito, todo terminado, como nos deja el pecado muchas veces, nos deja acabados, terminados. Y por eso cuidado con el pecado que cometes, porque a veces hay hermanos o hermanas que no entienden por qué están enfermos de tal cosa o de tal otra y no se acuerdan del pecado que cometieron y ese pecado los tiene así con esa enfermedad que no le hayas cura, que no le encuentras razón de ser. Y que si bien es cierto hay enfermedades que son la oportunidad de ver la grandeza de Dios, pero también hay muchas enfermedades que son causa del pecado que cometiste y mientras no te des cuenta, mientras no razones, reflexiones o te des la oportunidad de pedir perdón ante el pecado que cometiste, vas a seguir igual que el joven iba posiblemente todo sucio, todo sucio. Y dice que cuando el padre lo vio, imaginémonos a ese padre todas las tardes, todas las mañanas, esperando a su hijo a la puerta de la entrada de su casa. Imagínenselo ustedes, hermanos, porque muchos de ustedes tienen hijos que se fueron para el extranjero, se fueron para Estados Unidos, para España, para cualquier país del mundo, o para algún departamento, algún pueblo que no está tan cerca y no pueden ir tan seguido donde ustedes. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, salen a las puertas de su casa a esperar a ver si de repente asoma ese hijo o esa hija? Es un sufrimiento, ¿verdad, hermanos? Eso es un sufrimiento bien fuerte. Cuando tu hijo dice, ay, voy a regresar a las 8 de la noche de trabajar y son las 10, 11 de la noche y no llega, tú sufres. Porque no ha llegado tu hijo y qué le pudo haber pasado, qué le pudo haber sucedido. Muchos de ustedes hasta lloran, le piden al Señor, le encienden una velita, se ponen a rezar el Santo Rosario para que el Señor proteja a sus hijos. Imagínense que el papá, cada vez que iba a comer, ¿cuántos de ustedes cuando sus hijos se van a trabajar o se van de la casa a otro lugar a vivir por el trabajo? O como les decía, se han ido para el extranjero y están en el extranjero. ¿Cuántos de ustedes cuando van a comer algo rico, cuando hacen un pollito, cuando hacen una carnita asada, cuando tienen tortillas calientitas con quesito, con frijolitos, cuántos de ustedes, hermanos, lloran por sus hijos? Y cuando van a comer algo rico, se acuerdan de ellos y derraman sus lágrimas al pensar en esos hijos que no están cerca de ustedes. Porque a pesar de cómo sea el hijo, el padre, la madre sigue siendo buena con ellos. Imagínense que el padre cómo sufría por su hijo menor, que no sabía nada de él, que en la actualidad podría ser como que apagó el celular y no lo activó, lo puso en modo avión y no escucha tus llamadas y no ve tus mensajes. Imagínense la preocupación de aquel padre. Todos los días que se levantaba, todos los días que comía, todos los días que se iba a dormir pensando en su hijo. Hasta que un día, a lo lejos, ve una figura que se parece a su hijo. Se restriega los ojos y se da cuenta que es su hijo. Y sale corriendo a su encuentro. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cuando después de 20 años, 15 años, 7 años, que no ves a tu mamá, que no ves a tu papá, que no ves a tus hijos, que no ves a tus familiares o a tus amigos,
Qué alegría es cuando los vuelves a ver, ¿verdad? Y lloras de alegría y brincas de alegría y muchas veces no sabes ni qué hacer, ni qué reacción tener ante ese momento tan especial. Imagínense aquel papá sale a correr, sale corriendo y ve a su hijo, sale corriendo, lo encuentra, lo abraza, lo besa. No le importa la condición en la que va el hijo, no le importa el olor que lleve el hijo, no le importa nada de eso. ¿Por qué? Porque es su hijo. Pues lo mismo pasa con Dios y con nosotros cuando volvemos a Él. A Dios no le importa cómo el pecado te ha dejado. A Dios no le importa cómo el pecado te tiene. A Dios lo que le importa es que reconozcas que pecaste y vuelves a Él. ¿Por qué? Porque Él ha querido nuevamente encontrarte y amarte como lo hace. Y aquel hijo le dice a su padre: Padre, perdóname. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus sirvientes. Dios, queridos hermanos, se alegra cuando nos encuentra nuevamente. Dios se alegra cuando reconocemos que hemos cometido pecado, pero se alegra aún más que volvamos a Él, que volvamos a confiar en Él. Eso es bien duro. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchas veces llevamos heridas tan profundas que cuesta sanar. Y por eso el Padre, al ver las heridas y todo lo que lleva el Hijo en su mente, en su corazón y en su cuerpo, el Padre realiza 3 actos hermosos. 3 actos hermosos. El primero de ellos ya lo dijimos, lo abraza y lo besa. Ese acto del beso y del abrazo va acompañado de rápido, rápido. Traigan sandalias y pónganselas. Dios sabe lo que te toca caminar. A veces cuando estamos perdidos y extraviados y no conocemos el camino, nos encontramos con espinas que se meten, se enconan en el pie y duelen y causan tanto daño. Cuando andamos perdidos así nos toca caminar donde no conocemos y no sabemos todo el daño que se nos produce. Y por eso aquel padre le pone sandalias en los pies. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que tú sanes de tus pies, que tú sanes del camino tortuoso donde andabas a causa del pecado, porque a Dios le interesa que ya no camines sobre cañadas oscuras, sino que sobre llanos hermosos y verdes. Siguiente paso, pónganle un anillo en el dedo. Significa el valor que el hijo tiene para aquel padre. Lo valioso. ¿Se recuerdan la moneda? Lo valioso. Dios vuelve a darte el valor que tienes. Porque para Dios, como les decía, no has perdido tu valor. Para Dios sigue valiendo precio de sangre de su Hijo Jesucristo. Y por eso para Dios eres valioso, eres importante, eres grande. Para Dios, ¿por qué? Porque Dios sabe cómo te ha hecho y para qué te ha hecho y con qué misión te mandó a este mundo. Tercero y último, rápido, agarren el becerro más gordo, mátenlo y hagamos una fiesta.
porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Comer, el comer, el comer. ¿Se recuerdan? Quería comer, ¿qué quería comer? Lo que le daban a los cerdos. El padre manda a matar el becerro más gordo y manda a hacer comida, fiesta, comida pura. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a Dios, Dios nos vuelve a dar un alimento puro. ¿Y cuál es ese alimento puro? El cuerpo y la sangre bendita de Jesucristo nuestro Señor. El alimento más puro, más sano que puede existir. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace ser valiente, fuerte, que nos hace ser todo, en todo, junto a Jesucristo nuestro Señor. Y por eso cuando el Señor nos encuentra y cuando volvemos a Él, es importante que volvamos a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Sí, sí, llegamos total y completamente limpios ante el Señor. Quiere decir que si hemos recibido el sacramento de la reconciliación, que nos perdona, nos rescata, nos renueva y nos da la oportunidad de alimentarnos nuevamente. Pero claro, no habrá quien falte y diga, ¿y ese por qué ha regresado? ¿Y ese hermano por qué regresa? ¿Que no ven que hizo esto e hizo lo otro? ¿Y esa hermana por qué ha vuelto? Si mírenla, hizo este escándalo, hizo esta situación, cometió esto otro, el hijo mayor, que volvía del campo y pregunta qué pasa en la casa y le dice, uno de los muchachos le dice, es que tu hijo, tu padre mandó a hacer fiesta porque tu hermano ha vuelto. Y el hijo mayor no quería entrar. Ay, sí, como les decía, ay, si este hermano vuelve a la iglesia, yo me voy. Ay, ¿cómo le van a dar nuevamente un encargo a este hermano? Si miren, eh, dicen esto y esto y esto otro, si él hizo esto, si él es un gran pecador, si él es esto otro, ¿cómo voy a volver yo si él está ahí? Comportamiento del hijo mayor, comportamientos egoístas de pensar que solo sobre ti pueden tener misericordia, gracias a Dios, que tú no te has perdido, que tú no te has extraviado. Dale gracias a Dios por eso. Porque cuando te toque que el Señor te ponga a prueba, que te tengas que extraviar, esperemos que encuentres el camino, la fuerza y la valentía, al igual que ese hijo menor que encontró la valentía y el reconocer su pecado y volver nuevamente a Dios. Esperemos que tú lo hagas igual. Tú que te crees perfecto, tú que te crees fariseo, tú que te crees ser la luz y el brillante y el diamante de la iglesia. Sale el padre y le dice, hijo, entra. Es una fiesta de familia. Tu hermano menor ha regresado. Entra a compartir con nosotros. Y le dice el hijo mayor, padre, ese hijo tuyo se fue, malgastó todo en mujeres de mala vida, en tantas cosas. Y tú lo recibes con una gran fiesta. Y yo que estoy aquí pues siempre contigo, trabajando contigo, dando toda mi vida, ni tan siquiera me ha regalado algo para poderlo comer con mis amigos. Y le dice el padre, hijo, tú estás aquí conmigo y sabes que todo lo mío es tuyo. Pero era necesario festejar. Este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Hermanos, ¿qué clase de hermano eres tú? ¿El hermano mayor o el hermano menor? ¿Eres el que está pasando ahorita esos momentos de prueba y de dificultad? Al no tener a veces ni para comer, al preocuparte de tantas cosas, ¿quién eres? Eres ese hijo de Dios que se ha alejado de Él,
que no quiere saber de Dios, que no quiere saber de la misa, que no quiere saber de los sacerdotes, que no quiere saber de los coordinadores. ¿Eres tú acaso ese hijo? ¿Eres esa hija? Es hora que reflexiones y pienses. Es hora de volver al Señor porque el Señor ya te encontró nuevamente. Y el Señor ya te tiene en la mira. Y en el momento que menos pienses, el Señor estará allí tocando a tu puerta para que regreses. Estará allí tocando a la puerta de tu corazón, estará tocando tu corazón para que recapacites y vuelvas nuevamente. Porque Dios te sigue amando. Porque para Dios eres tan valioso, tan importante. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, para salvarte a ti. La muerte de Jesucristo no fue en vano. Fue por ti, fue por mí. Porque Dios nos sigue amando. Dios te sigue amando. O eres un hijo mayor que te crees perfecto. Piensa, reflexiona y no te des aires de pensar que solo porque por el momento no has pecado o no has cometido graves errores o no has hecho nada malo, no pienses que por eso ya vas a ver directamente a Dios y te van a salir alas, no. Mientras estés en este mundo, la tentación puede estar a la vuelta de la esquina y Dios mismo puede permitir que te llegue la prueba para ver si realmente estás hecho de lo que piensas que estás hecho, si realmente estás hecho de lo que presumes, de lo que te agrandas, de lo que te hinchas, de lo que te crees mejor que los otros. Piensa bien qué clase de hermano eres, pero sobre todo piensa que Dios te busca, te encuentra, te perdona y te devuelve la dignidad que tienes de hijo de Dios, la dignidad que tienes de hija de Dios. Dios no se aleja de tu lado porque Él te ama, porque tú sigues siendo lo más precioso para Dios. Hermanos, hermanas, compartamos este video, démosle like, invitemos muchos más hermanos a suscribirse a este canal, activemos las notificaciones, pero sobre todo, hermanos, démosle gracias a Dios porque estábamos perdidos y hemos sido encontrados. Estábamos muertos y hemos vuelto a la vida, porque Dios nos sigue amando. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.